estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar en el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El jefe de inversiones para mercados emergentes en las Américas de UBS, Alejo Cerwonko, dijo durante la Argentina Week que el riesgo país de Argentina debería estar en torno a 400 puntos básicos y que pensar en ese nivel de acá a un año no es descabellado. En sus palabras, no creo que la historia argentina esté completamente reflejada en los precios actualmente. Para el ejecutivo del Banco Suizo, Argentina está dando pasos firmes para dejar de ser lo que describió como un hotel California, fácil de entrar pero mucho más complicado a la hora de querer salir. Consideró además que a diferencia de la experiencia Macri, esta vez los flujos especulativos no entraron al toque y que parecen mucho más sólidos los cimientos que está construyendo Milei para eventualmente atraer a esos capitales. Lógico, los que se quemaron entre el 2018 y 2019 no van a volver tan fácilmente y menos al equity, donde Argentina sigue siendo por el momento standalone según MSCI. Sobre la guerra en Irán, dijo que el petróleo y los commodities pueden beneficiar al país en el corto plazo, pero que un conflicto que se extienda en el tiempo perjudicaría a la Argentina. Claro, perjudicaría a todos por el riesgo de una recesión global y tasas más altas por más tiempo. Otra parte interesante de la charla a la que asistí la semana pasada fue que Cerwonko consideró que las estrellas argentinas se estarían alineando para una elección a la uruguaya en 2027. En otras palabras, que las opciones competitivas no impliquen que gane quien gane, el tipo de cambio salte un 20%. Por su parte, el managing partner de UBS Investment Bank en Argentina, Enrique Vivot, dijo que es una muy buena señal que los inversores institucionales estén haciendo trabajo interno sobre la Argentina, coincidiendo en que la estabilización macro está empezando a dar sus frutos. Por el momento no ve el apetito para nuevos IPOs de empresas argentinas en Wall Street, aunque sí anticipó una consolidación de fusiones y adquisiciones en el sector bancario argentino. Pueden leer la nota completa esta mañana en bloomberlinia.com, pero antes de cerrar les hago un pequeño repaso de los números de la Argentina Week. El gobierno comunicó inversiones por $16.150 millones con 2 proyectos totalmente nuevos: los $3.000 millones de TGS y los 3.400 millones de Mercado Libre. Pero también se sumaron la ampliación de 2 montos previstos para el RIGI de Pampa Energía en Rincón de Aranda por $4.500 millones ahora y la formalización de First Quantum en el proyecto de cobre Taca Taca en Salta por $5.250 millones. 2. El ancla fiscal sigue en pie. Caputo informó este lunes que el gobierno sostuvo el superávit primario y financiero en febrero con un resultado primario de 1,41 billones de pesos y uno financiero de 144.421 millones de pesos después de haber pagado intereses netos por 1,27 billones de pesos. Así las cosas, en el primer bimestre del año el sector público nacional acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,4% del PIB y uno financiero de 0,1%. Recordemos que para el año, según el presupuesto 2026, la meta primaria es de 1,2% y financiera de 0,3%. La recaudación acumula 7 meses consecutivos de caída en términos reales. Los ingresos tributarios crecieron 19,7% interanual en febrero, bastante por debajo de una inflación que alcanzó el 36,24% en el mismo periodo. La baja se explica en buena medida por la reducción de impuestos que fue implementando el gobierno de Milei a lo largo del 2025, incluyendo la baja de retenciones a productos como la soja y el maíz en diciembre. De esa forma, los derechos de exportación cayeron 20,4% interanual. Del lado del gasto, la disciplina se mantiene. El gasto primario subió 21,3% interanual, también por debajo de la inflación, mientras que las remuneraciones del sector público crecieron 22,5% y las prestaciones sociales 23,2%, todas perdiendo contra la suba de los precios. El dato que se destaca también es el de subsidios energéticos, que subieron 123,5% anual, mientras que los de transporte cayeron 22%. Sin embargo, el conjunto de los subsidios económicos subió 30,2% interanual, también por debajo de la inflación. Por un lado, el superávit se mantiene, pero por el otro sigue la presión sobre la recaudación del gobierno. Y recordemos que este es un punto clave, teniendo en cuenta que Caputo dice que pagará los intereses de la deuda con el superávit. 3. Wall Street
logró rebotar ayer con el S&P 500 subiendo 1%, el Nasdaq avanzando 1,1% y el Dow Jones por su parte subiendo 0,8%. El impulso vino más por el lado tech, con Nvidia subiendo 1,6% después de proyectar al menos $1 billón de ingresos por chips de inteligencia artificial hasta fines del 2027, mientras que no hubo demasiado alivio real en el frente energético, con el Brent cerrando prácticamente sin cambios en $100,90 el barril. Pero sí tuvimos algunas señales que el mercado petrolero interpretó con cautela. Por lo pronto, un goteo de buques empezó a encontrar camino a través del estrecho de Hormuz. La Agencia Internacional de Energía dijo que tiene más reservas de emergencia disponibles y el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent dijo que el petróleo estaría probablemente bastante por debajo de los $80 en un par de meses. Los bonos del Tesoro americano subieron, con el rendimiento a 10 años bajando 5 puntos básicos a 4,22%, mientras que el dólar cayó 0,7% y el Bitcoin superó los $73.000. Todo esto en la previa de la decisión de la Fed, donde se espera que mantenga las tasas sin cambios. Esas reuniones del Comité de Política Monetaria del Banco Central estadounidense comienzan hoy y cierran mañana. Los futuros de la soja, por su parte, cayeron hasta 3,5% en Chicago después de que Trump dijera al Financial Times que podría posponer la cumbre con Xi Jinping, eso si China no ayuda a desbloquear el estrecho de Hormuz. La soja es especialmente sensible a esa relación porque China es el principal comprador mundial y también ha comprado en los últimos años a Estados Unidos. Para poner las cosas en perspectiva, en lo que va del año, el Brent acumula una suba del 67%, la soja subió 9%, el trigo 15% y el maíz 1,5%. Son números que reflejan un mundo donde la guerra en Irán viene reconfigurando el mapa de los commodities y donde Argentina, como exportador neto de energía y alimentos, está en una posición de ventaja. Pero como dijo Alejo Cerwonko de UBS, si el conflicto se prolonga, los riesgos son mayores que los beneficios potenciales. Antes de pasar al dato económico con Belén Escobar, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 1,4%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,7% para Mercado Libre y caídas de hasta 3,2% para BBVA. Mención aparte para Bioceres, que viene subiendo y bajando mucho más que todos los demás papeles argentinos en los últimos tiempos, que se desplomó 17,5% ayer después de una carta de su CEO Federico Trucco. En una carta a sus accionistas, el ejecutivo dijo que persisten dudas sustanciales sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Trucco dijo que están trabajando en una estrategia a 3 años y en conversaciones con bancos locales para refinanciar sus obligaciones. Los bonos en dólares ley Nueva York cerraron con caídas de hasta 0,9% ayer y el riesgo país quedó en 601 puntos. El dólar blue quedó en 1.425, el MEP en 1.426 y el contado con liqui en 1.473 pesos. En cuanto al oficial, el mayorista quedó en 1.415 y el minorista en 1.396. En materia de tasas, la LECAPA abril quedó en 28% y la caución a un día cerró en 19%. Y por último, comentarles que el Banco Central compró ayer $50 millones, pero las reservas brutas cayeron $871 millones para cerrar en $44.788 millones. De acuerdo con una fuente con conocimiento directo del tema, la baja se explicó por pagos a organismos internacionales por cerca de 450 millones, además de una caída en las cotizaciones por unos $100 millones. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando en la economía argentina. Y esta semana nos toca hablar de la industria porque se conocieron nuevos datos que confirman la compleja situación por la que atraviesa el rubro. Mientras hay sectores como los vinculados con la energía y el agro que muestran buenos resultados, la industria mantiene números en rojo. En paralelo, crece la polémica con el presidente Javier Milei ante la apertura de importaciones y el malestar de los empresarios del segmento por las últimas declaraciones del jefe de Estado. Con ese telón de fondo, te cuento a través del dato económico de la semana que el INDEC dio a conocer recientemente que en enero la utilización de la capacidad instalada industrial bajó de 55 a 53,6% en la medición interanual y sigue en su nivel más bajo desde por lo menos enero del 2021. Además, un informe de ADIMRA indicó que en febrero la actividad metalúrgica cayó un 10,3% frente al mismo mes del año pasado, con fuertes mermas en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Sobre esta situación, Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial, ve lo siguiente. Estamos transitando
un proceso de desindustrialización acelerado, en donde vemos destrucción de puestos de trabajo, destrucción de cantidad de empresas industriales y destrucción de capacidades productivas, básicamente. Una reconfiguración productiva que hace que algunos sectores vinculados al comercio exterior y a la actividad extractiva, ¿no? Energía, minería, la refinación de esas ¿no? La refinación de esas materias primas, sí tienen crecimiento, sí tienen impacto y potencial en términos de exportaciones. Y a contramano vemos el resto de los sectores más, digamos, mercadinternistas, que dependen de los ingresos y del consumo de los argentinos, que están en caída, en descenso, ¿no? Y un poco contrario a la explicación oficial, los puestos perdidos no es que se recuperan en otros sectores, porque lo que vemos en el neto, como decíamos antes, es una destrucción acumulada, ¿no? de puestos de trabajo, de cantidad y de empleos. Así que la pregunta, me parece, es que hay que hacernos si esta va a ser la nueva normalidad para la actividad productiva argentina o si se va a modificar o profundizar. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el presidente Milei en un evento organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Es una idiotez creer que uno puede crecer todo balanceado, en especial cuando hay una estructura desequilibrada por regulaciones e intervenciones de 100 años. Milei también apuntó contra los ambientalistas por frenar la minería, señalando que Chile, con la misma cordillera, genera 30 veces más que la Argentina en ese sector. Además, comentarles que Milei ratificó que espera una inflación con 0 por delante para agosto y que el riesgo país inexorablemente se va a desplomar. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.